cámaras de gas, experimentos con seres humanos, infección de personas de otras razas con enfermedades peligrosas. Aunque parezcan métodos empleados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los experimentos realizados por Estados Unidos a lo largo de la historia. MKUltra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar maneras de controlar la mente, para lo que contrató al Dr. Donald Cameron para que encabezara los experimentos. El doctor sometía a los pacientes de su instituto con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma irreparable. Así, en 1957 y 1964, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia que sobrepasaba entre 30 y 40 veces las normas establecidas. Inducía a sus pacientes a un estado de coma con drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Los experimentos se realizaban en ciudadanos canadienses, probablemente porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr que el proyecto siguiera siendo financiado, Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental, para luego utilizar la grabación de esta escena en chantajes. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40, y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar al personal militar en sus experimentos, durante los que utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados, que ni siquiera sabían que formaban parte del experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes utilizados se encontraba la lewicita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma, y que al contactar con la piel inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción en la piel. La inhalación del gas provoca sensación de ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. En cuanto al gas mostaza, sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Algunos de los experimentos más crueles con humanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por la Unidad 731 japonesa al mando del comandante Shiro Ishii. En el marco de dichos experimentos perpetrados en el nombre de la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputadas y luego cosidas en otras partes del cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse, resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad, a cambio de información bacteriológica obtenida durante estos experimentos macabros. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, entre ellos los siguientes. La CIA dispersó el virus de la tos ferina en la bahía de Tampa usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia que dejó 12 muertos. En otra ocasión, el ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques a las zonas afectadas, llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. En el
marco de un programa secreto para estudiar el efecto de los elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes con sustancias altamente tóxicas como el plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microorganismos de plutonio a soldados en el marco del proyecto, e inyecciones posteriores a 3 pacientes del hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. Además del plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el doctor William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del hospital de Massachusetts bajo la financiación del Proyecto Manhattan. La denominada Operación Paperclip se remonta a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota del Tercer Reich ya se presentía en el horizonte de la CIA. La CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento del Estado, trasladó a Estados Unidos, junto con sus familias, a más de 700 científicos nazis, especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Para limpiar su nombre y hacer posible su entrada en Estados Unidos, fueron reescritos numerosos documentos, y gran parte de la información relacionada con la operación aún está clasificada en absoluto secreto. Entre 1960 y 1971, Eugene Segner, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, llevó a cabo un experimento que consistió en exponer a 88 pacientes con cáncer, pobres y en su mayoría negros, a radiaciones en todo el cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento, ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibían un tratamiento que les podía ayudar. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20,000 radiografías. En resultado, sufrían náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida del apetito y confusión mental. Un informe de 1972 concluyó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron a causa de la radiación. Entre los años 1953 y 1954, la CIA realizó experimentos en los que se suministraban a miles de civiles y militares estadounidenses la droga alucinógena LSD y otras sustancias sin que los pacientes lo supieran. Prostitutas pagadas por la CIA atraían a los clientes a los burdeles, donde estos eran tratados con LSD y otras sustancias. Otros experimentos se llevaron a cabo en playas, bares y restaurantes, donde los agentes supuestamente colocaron la droga en las bebidas de sus clientes. Algunas de las víctimas que participaron en las pruebas sufrieron de convulsiones y paranoia, mientras que otros simplemente murieron. El Proyecto 4.1 fue un estudio médico realizado en los nativos de las Islas Marshall, que en 1952 fueron expuestos a la lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini. En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, el gobierno de los Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición. Después de la segunda década, la cantidad de los niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores.